Bien, a todos muy buenas noches, una vez más bienvenidos a Planificación y Administración. Teniendo en cabecita ya lo que habíamos comentado con Silvano sobre el ser siempre creativos y el no darse por vencidos, revisamos la parte la etapa 4 del plan de planificación. Aquí le puse una comita para que se vea mejor. Ok, parte 2. A ver, vamos a repasar un poquito lo que ya habíamos visto, ¿no? La etapa 4 o el paso 4 trata de organizar la obra. ¿Cuál es la idea? Tomar decisiones mediante estos tres lineamientos. Primer lineamiento, yo ya empiezo a contemplar medios y recursos auxiliares, ¿no? Aquí poner una S más para que sea más legible. Voy a analizar la organización interna y la organización externa. Excelente. ¿Qué habíamos comentado de los medios auxiliares? A ver, habíamos comentado que se entiende por medios auxiliares, si hablamos de este primer, ¿no? Este primer lineamiento que es medios auxiliares, contempla que el planificador ya empiece a revisar qué cantidad o qué calidad de mano de obra necesita, qué cantidad o calidad de materiales, de maquinaria y de estructuras. Esto habíamos comentado, ¿no? Es decir, ya empieza a hacer un punteo de los recursos que él necesita para desarrollar la actividad de forma regular, eficiente y eficaz. Además de hacer un punteo de la calidad de mano de obra, materiales, maquinarias y estructuras que tiene que implementar para el buen desarrollo de la actividad, tiene que ya mencionar los buzones, bancos y centrales que se requiere para eh, el trabajo. Me refiero a lo siguiente, si hay un trabajo con hormigones, él tiene que saber dónde está la central de hormigón más cercana a fin de ir rebajando el costo. Si trabaja con agregados, ¿dónde se encuentran los bancos de agregados? ¿No? ¿Dónde puedo yo despachar, si hablo de buzones, los escombros, etcétera? ¿O dónde puedo yo conseguir materiales especiales? Aquí creo que les comenté, pero vuelvo a hacerlo nuevamente. Nosotros tuvimos un problema cuando estábamos trabajando en el diseño de la planta piloto de baterías que se encuentra en La Palca, Potosí. En ese entonces, en la Comibol, recibimos los planos también de China, ¿no? Porque fue una empresa china la que trabajó en esta parte del diseño de la planta piloto de baterías. Y uno de los materiales para el desarrollo de la actividad que solicitaba el consorcio chino era pues una pintura muy especial, una pintura para el piso. Aclaro un poco la idea, la planta piloto de baterías tiene diferentes secciones y el laboratorio, que es donde se iban a realizar los ensayos, las pruebas para elaborar baterías en base a litio, tenía que ser un lugar bastante prolijo. Y si existía fuga de material, porque existen ahí materiales muy finos, estos tenían que ser limpiados o retirados para no perderlos. ¿Por qué? Porque la elaboración de cátodos en base a LPF, LMNO, etcétera, que son finos en sí, eh, son bastante carísimos, ¿no? La idea entonces, si teníamos nosotros pérdida de material, era recuperar. Y esta pintura tenía justamente esa característica porque la pintura era para el piso. Ah, ok. Era un requerimiento muy especial. ¿Cuál fue el problema? Cuando empezamos a desarrollar el proyecto, la empresa que estaba realizando ya el desarrollo del proyecto para poder lanzar y ver que se construya, no encontraba esta pintura, porque la pintura tenía un detalle en micras sobre el espesor, etcétera. La más parecida en nuestro medio la encontramos en Monopol, pero no cumplía el espesor, es decir, la capa de espesor que dejaba la pintura, que iba a ser, eh, era antifricción y un montón, ¿no? Tenía muchas características, no cumplía en el espesor, ese era el problema. Esto complicó el proyecto, ¿por qué? Porque cualquier empresa que quería realizar el trabajo, ¿no? Tenía que buscar esta pintura no en el área nacional, sino tenía que importar la pintura. ¿Dónde conseguimos esta pintura especial para el piso? En Brasil. Ah, ok. Entonces, este ítem, que era
uno de los más simples, sencillos, complicó el proyecto, pues porque no estaba disponible en el mercado, al menos no en el mercado nacional. En el regional sí existía y el más cercano era Brasil. Este ítem infló esa actividad. Por eso es importante que cuando se trabaje, y hablamos de los medios, se identifiquen los medios auxiliares, no solamente se vean los recursos, sino también buzones, bancos y centrales de requerimientos si existe algún tipo de material especial. Eso contempla los medios auxiliares. Entonces, cuando ustedes realizan el trabajo, ¿qué tienen que tomar en cuenta? Ustedes, ¿cómo van a presentar esta parte de la actividad? A ver, vamos a ver acá, esto lo vamos a ampliar. Lo que van a hacer aquí es lo siguiente. Esto lo ampliamos un poquito. Ok. A ver una vez más. Ahora sí. Lo que vamos a hacer, o lo que van a hacer ustedes es lo siguiente. Tienen que hacer un punteo. En este punteo ya hacen la discriminación en centrales, ¿no? Que es qué tipo de centrales necesitan en medios auxiliares. Para el ejemplo que estamos estudiando, nosotros necesitamos una central de hormigón, identificar cuál es la central de hormigón más cercana al proyecto y necesitaría, como mi proyecto se trata de hormigón ciclopio, identificar los bancos de piedra, manzano, granito, ¿no? Para realizar el hormigón como tal. Esas serían mis centrales para el ejemplo que nosotros estamos estudiando. Y ya realizo el punteo, ¿no? En material necesito piedras, herramientas menores, en mano de obra, ¿qué más requiero? Ayudante. En maquinaria mixer, considerando que el mixer va a tener su operador, en todo caso, el operador del mixer, y la volqueta también va a tener su operador de volqueta, ¿no? Ya voy desarrollando de una forma mucho más específica la base de los cómputos, bueno, los precios unitarios. Ustedes saben que los precios unitarios tiene este esquema, ¿no es cierto? Muchas veces, en principio va mano de obra, después van materiales, maquinaria, etcétera. Esto, el orden de los factores no afecta el producto. En el caso de los precios unitarios es así, no hay problema. Pero ya se hizo el esquema. Y aquí voy a ir complementando con cantidad, unidad y demás. Eso más adelante lo voy a realizar. Esto es lo que tienen que hacer ustedes, ¿sí? Identificar sus centrales, ¿no? Si necesitan hormigón, la central de hormigón, ¿dónde está? Eso es necesario hacer. La central, en este caso de piedra manzana, ¿dónde encuentro piedra manzana? Lo más cerca posible para bajar costos. Y ya realizo el primer esquema de los precios unitarios, ¿no? ¿Qué más? Además de esto, ¿qué vamos a considerar? Habíamos comentado que también sigo yo realizando el trabajo ensayado de mi libro de planificación, ¿no? Ya voy a estudiar, tengo que tomar apuntes en este librito. En principio, para el proyecto que estamos estudiando, vuelvo a repetir, ¿no? ¿Qué vamos a considerar? Lo siguiente, voy a considerar la distancia. Un factor clave, si voy a tomar en cuenta las diferentes centrales, es la distancia. A menor distancia tiende a bajar el costo. A mayor distancia el costo se incrementa. Por eso debo identificar bien dónde están las centrales. Si voy a tener, he considerado maquinaria, ¿no es cierto? Volqueta, mixer y demás, tengo que empezar a barajear algunas opciones. La primera opción, puede que la maquinaria sea propia. Yo tengo la capacidad, es más, no es el primer proyecto que hago, ya tengo equipo propio, entonces, si tengo equipo propio, ya contemplo cómo voy a desarrollar la actividad, pensando en solamente pagar depreciaciones. Ya. Si el equipo es mío, me voy a concentrar en pagar depreciaciones. Más adelante voy a preguntarles qué es depreciaciones. Seguramente Chile sabe bien qué es depreciación, ¿no? No puedo depreciar, no tengo yo maquinaria propia, entonces tengo que alquilar. Ya, voy a alquilar este equipo. O simplemente puedo hacer una subcontratación. Voy a ver que una empresa haga el trabajo, así ellos se hacen cargo del mantenimiento, porque si yo voy a alquilar el equipo, una cosa es que yo alquile y ponga un operador y otra muy diferente que yo alquile con su operador o alquile una empresa que haga la actividad y yo simplemente realice el trabajo de
supervisar. Si estoy supervisando o si soy residente, también supervisar lo que hace la subcontratación, ¿no? Esto también es posible. Esto en cuanto a la consideración de recursos para esta etapa 4. Si hablamos exclusivamente de los medios auxiliares, ¿sí? A ver, pregunto entonces, ¿qué es depreciación? Estimada Shirley, por favor, ¿entiendes qué es depreciación, verdad? Sí, ingeniero, ¿me escuchas? Es que estoy Sí, desde el celular. se escucha, se escucha. Por favor, Shirley, acláranos esa idea, ¿qué es depreciar? Bueno, la depreciación, ingeniero, se refiere a la disminución de algún bien, ¿no? De algún activo, debido al desgaste que tiene ese bien. Puede ser por el tiempo por el que se ha utilizado, ¿no? Y eso se hace en función a los años de vida útil que tiene el bien. En este, por ejemplo, tenemos los casos en los que se deprecian, por ejemplo, las maquinarias y los equipos, ¿no? Después tenemos el tema de los equipos de computación, eh, en sí todo lo que es encierra activos fijos, ¿no? Pero ese es el desgaste que se le da, ¿no? Se le va disminuyendo el costo que tiene ese bien. Ah, ok. Una palabra clave que mencionaste, activos fijos, ¿no es cierto? Ujú, Activos sí. fijos. ¿Qué es un activo fijo, estimada? Activos fijos son los bienes que tiene una empresa con los que, o sea, con los que cuenta una empresa, ¿qué le podría decir? A ver, para que me entienda. Eh, Tangibles, ¿verdad? bienes tangibles, sí. Son Sí que se bienes pueden tangibles. tocar, ¿no? Son bienes Exacto. tangibles, sí, ingeniero. Muebles, maquinaria, todo lo que se Ujú, pueda codificar, ¿no es cierto? sí, ajá. ¿Y qué sería Ah, todo lo que represente dinero también? eh, ¿Ya representa sí, alguna inversión? sí, no, Mm, porque inversión tiene también otra connotación. A ver, para que se entienda bien, vamos a hacer un ejemplo de qué es depreciación, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un equipo, hemos decidido comprar una retroexcavadora y vamos a darle un monto aproximado. Este está $250,000 aproximadamente. Este es el costo, ¿sí? Y pondremos dólares, aquí está. Aproximadamente este es el costo de la retroexcavadora, ¿no? La siguiente pregunta, ¿cuánto es el tiempo de vida útil? ¿Cuánto tiempo, estimado Jaime, crees que pueda trabajar una retroexcavadora? ¿Cuánto tiempo le das en vida útil? Mucha Inge, no sé, unos 10 años, depende cómo trabaje el equipo. Ya, digamos un trabajo constante, fuerte. Te vas a sacar el jugo al equipo. ¿Cuánto tiempo le darías? 10 años, sí. 3 años. Wow, 3 años no es muy poco, eso es demasiado, creo yo. Ya, pondremos unos 7 añitos. Vamos a ser relativamente positivos, ¿ya? 7 años va a durar el equipo. Tiene ese trabajo constante. ¿Cómo yo calculo la depreciación? El cálculo de la depreciación. Bueno, aquí vamos a tomar un ejemplo bien sencillito, ¿no? Vamos a tratar de simplificar el concepto también y el cálculo. Yo tendría que ir, entre comillas, ahorrando cierta cantidad de dinero todos los meses para que pasado estos 7 años, ¿sí? Yo pueda adquirir un nuevo equipo. Aquí pondremos, hemos dicho, una retroexcavadora. Excavadora, ¿no? Muy bien. Tendría yo que tener ese dinerito para comprar una nueva retroexcavadora. Sé que este equipo va a durar 7 años. ¿Cuánto es más o menos el cálculo de depreciación? ¿Cuánto es que yo tendría que tener en el ahorrado para comprar este equipo? ¿Qué hacemos? Vamos a hacer la siguiente operación. Estos 250,000, ¿sí? Lo vamos a dividir entre los 7 años. ¿Sí? Dividir entre 7 años. ¿Cuánto es el costo, por favor?
A ver, yo tengo aquí 45.714.28. 45.714. 35.000. A ver, 35. 35.714.28. Muchas gracias. 35.000 entonces. Bien, ese sería que, aquí vamos a ponerlo en letras un poquito menos, en menos número, ok. Esta es la cantidad de dólares, ¿sí?, que uno tendría que usar por año para poder, más o menos, al finalizar los 10 años, poder comprarse. Bueno, en meses, a ver, pondremos en meses. ¿Cuánto sería? Un año, ¿cuántos meses tiene? 12 meses. A ver, entonces, vamos acá y esto vamos a multiplicar por ¿cuánto? Hicimos un año, ¿no es cierto? Igual a 12 meses. ¿Cuánto sale, Cito, por favor? 2.976.19. Ah, sí, ¿verdad? Sí, Inge. Por mes. Ah, ok. ¿Cuánto es que yo debería ahorrar por mes para que al cabo de 7 años yo pueda más o menos comprar o poder adquirir una nueva retroexcavadora? Por mes tendría que ahorrar unos $2.976. Esto, obviamente, si el equipo es de mi propiedad. Entonces, aquí tengo una idea. Esto es una operación bastante, vamos a decir, básica. Pero aquí yo podría tener una idea de más o menos cómo es que mi equipo se va depreciando. Obviamente hay otros factores más que se puede considerar, pero a mí lo que me interesa es esto, ¿no? Tener en cuenta este monto de dinero, porque yo sé que en 7 años este equipo ya no va a estar en sus mejores condiciones. Algunos, posiblemente antes de que lleguen los 7 años, decidan vender y sobre el costo de lo vendido más lo que han ahorrado por mes, ya puedan adquirir un nuevo equipo. Esto se aplica a todo lo que vienen a ser activos fijos, ¿sí? A ver, ¿algún comentario al respecto, estimada Shirley? Bueno, actualmente, ingeniero, el tema de activos fijos ya está definido, ¿no? Por lo que es eh, la ley 843, el Código Tributario. Y en este caso, por ejemplo, las maquinarias están de acuerdo a un coeficiente de depreciación que es el 12,5%, ¿no? Y también ven el tema de años de vida útil. Y para este Ya, caso, si no mal recuerdo, son 8 años. Entonces, aproximadamente, ¿no? ujú. O sea, son 8 años, ingeniero. O sea, no puede ser más ni menos, porque esto ya está definido por lo que es la ley 2492, que es el Código Tributario Boliviano. Porque si infringimos también esto, ingeniero, estamos susceptibles a que esta depreciación, si lo consideramos como gasto deducible de lo que es en una empresa constructora, nos pasamos estos porcentajes, pues ya el Servicio de Impuestos Nacionales nos va cobrando, ¿no? O sea, no nos hace valer esa depreciación, porque para la empresa no significa un gasto la depreciación. Entonces, al ser un gasto deducible para nosotros, y si no consideramos estos porcentajes, bueno, no nos hacen valer y estaríamos pagando un impuesto que no corresponde, ingeniero, ¿no? Eso es lo que, digamos, en alguna forma yo quisiera hacerles conocer a mis compañeros, para que tomen en cuenta, ¿no? Esto de las depreciaciones, porque son parte de lo que es los materiales, ¿no? Porque es muy importante, ingeniero, para el tema de construcción, ¿no? Y Excelente. donde nosotros, digamos, ¿Cuál eso es es la todo, norma? ingeniero. ¿Cuál dijiste que es la norma? ¿O el reglamento, perdón? Está establecido en la ley 843, ingeniero. 843. La ley 843. Sí, el código tributario boliviano, ingeniero. Ahí está establecido.
ahí está establecido las tasas y los coeficientes de depreciación de todos los activos fijos que se tiene. Ya, excelente. Muy buen aporte, Shirley. Gracias. Este ejemplito, ¿qué objetivo cumplía? Bueno, de inicio les dije que es un cálculo sumamente básico. Podríamos haber utilizado el ejemplo tal vez no de una retroexcavadora, sino de algo que sea mucho más familiar para ustedes, su celular, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto te costó tu celular? ¿Cuánto tiempo crees tú que va a durar tu celular? ¿No es cierto? ¿Y cuánto tú tendrías que ahorrar mensualmente para comprarte, según el tiempo en años que tú creas que ahorra tu celular, para adquirir uno nuevo? La idea en sí, si bien tú puedes tener equipo propio, alquilar o subcontratar, es que tengas en cuenta estas posibles variaciones. Por eso es que muchas empresas, generalmente cuando se habla de equipo pesado, tienden a subcontratar, ¿no? Que alguien se haga cargo, obviamente tiene que hacer en base a los procedimientos constructivos necesarios. El cliente también se vuelve un supervisor porque tiene que verificar que el trabajo que él va a desarrollar se haga de forma correcta, y también tiene ojos detrás, que es el mismo supervisor de la actividad, ¿no? Bien, a tomar en cuenta entonces este dato muy interesante que nos da Chile, la ley 843 del Código Tributario Boliviano, donde podemos tener nosotros el detalle justamente en tiempos de depreciación, años de depreciación, los porcentajes, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo tienen que presentar ustedes este trabajo? Bueno, no vamos a hacer mucho énfasis en esto, pero sí de esta manera. Cuando ustedes lleguen a planificar o lleguen a esta parte de la planificación, muéstrenla de esta manera. Así. Ya vayan ustedes teniendo la elaboración base de su B02, de los precios unitarios, ¿no? Ya vayan discriminando. Esto obviamente no va a entrar precios unitarios, pero ya tienen que, esto más adelante vamos a emplear. Ya tienen que tener una idea clara de qué materiales van a emplear, qué mano de obra se va a emplear y qué tipo de maquinaria se va a emplear. ¿Ok? Muy bien. Esto si hablamos única y exclusivamente de los medios auxiliares. Ahora vamos a ir a comentar que el otro, que tiene que ver con organización interna. Ya vimos medios auxiliares, vamos y revisamos qué es organización interna. En la etapa de planificación, ¿en qué consiste? ¿De qué trata la organización interna? En principio, se refiere a ordenar las actividades que se desarrollan al interior de la obra. Ojo, habíamos comentado en la anterior sesión de que es en esta etapa en donde se puede observar la capacidad del planificador o del residente. Ahí también se mide la experiencia del que está haciendo el trabajo. Porque si hablamos de organización interna, hay que tomar en cuenta en principio la ubicación de los materiales que se van a emplear en la actividad. Tenemos que tomar en cuenta vías y accesos internos en la obra, es decir, los accesos hacia la obra y los accesos y vías internos. Tengo que tomar en cuenta también la ubicación de los depósitos, dónde se van a ubicar los depósitos, ¿sí? Y la ubicación de equipos especiales. Puede que yo utilice guinches, puede que también en algunos casos, como hoy en día ya se está viendo de forma mucho más frecuente, las grúas, ¿no? ¿Dónde voy a ubicar las grúas? Etcétera, ¿no? Y tengo que necesariamente toda esta distribución tengo que tratar de hacerla velando las normas de seguridad industrial en obra. Vamos a recordar que la construcción es la primera, si más no recuerdo, sí, la primera o la segunda actividad que está más propensa a los accidentes industriales. Vamos a ver efectivamente qué tipo de peligros y demás, eso lo vamos a revisar también, ¿no? Bien, entonces, de esto se trata la organización interna. Ubicar materiales, vías y accesos internos, ubicación de depósitos, qué tipo de depósitos necesito, porque ustedes recuerden que si hablamos de depósitos, un depósito no necesariamente es un cuarto, no necesariamente, porque existen depósitos especiales. Depósitos especiales en función al tipo de materiales que voy a emplear en la obra.
Por ejemplo, si yo voy a utilizar mucho acero, no es recomendable, aunque eso no se cumple generalmente, que el acero esté expuesto, que el acero esté extendido así al aire libre, mucho menos en época de lluvia. ¿Por qué? Porque el acero sufre un proceso de oxidación y si después el acero oxidado yo voy a tratar de revestirlo con masa de hormigón, voy a producir la pérdida de la película pasivante. ¿Qué es la película pasivante? Es esa película que forma el acero en contacto con la masa de hormigón que alcanza un pH de 12 a 11, de 11 a 12. Esto va a impedir que el acero se oxide, pero si el acero ya está oxidado, esa película desaparece, se va a producir efectivamente la pérdida de propiedades mecánicas en el acero. ¿Todo por qué? Porque yo no tuve un depósito idóneo para este tipo de materiales. Por ejemplo, si voy a necesitar un depósito para cemento, lo básico, si voy a yo tener un depósito muy temporal para el cemento, porque no es recomendable tener un depósito para el cemento, este tiene que estar muy por encima del nivel del piso. En palabras simples, lejos de cualquier fuente o foco de humedad, porque se malogra. Y podemos así mencionar un montón de materiales, ¿no? Entonces, hay depósitos, vamos a decir, ordinarios y depósitos muy especiales. También tengo que visualizar eso. ¿Qué equipos voy a emplear? Y las normas de seguridad. Ustedes, esta parte, ¿cómo van a desarrollar su investigación? Bueno, en todo caso, en la planificación que ustedes están trabajando. De inicio, todos, absolutamente todos tienen un plano, ¿no? Un plano donde se va a desarrollar, sea un plano cerrado, en este caso como una estructura, o puede que sea un plano abierto, como el que está desarrollando Karen, que es el tendido de un ducto, ¿no? Entonces, repasamos esta parte. Vamos a copiarla acá. Pero le vamos a disminuir el tamaño del letra. ¿Qué es lo que van a hacer o lo que tenemos que hacer? De inicio, a este planito que yo tengo desarrollado, ¿no? Este lo vamos a darle de baja, a este plano que tengo yo que identificar dónde se van a encontrar, ¿no?, los materiales. Hay materiales que van a estar en depósito y materiales que van a estar expuestos al aire libre. ¿Cómo cuáles? Si voy a emplear yo agregados, es necesario recordar la pregunta ¿por dónde? Y esta era en acá, ¿no es cierto? Que dividido por dónde. Estábamos en la pregunta etapa 2, ¿por dónde? Es aquí donde yo tengo que regresar. Habíamos comentado que yo tengo que verificar, ¿no? Más que verificar, tengo que entender por dónde voy a iniciar la actividad. Y hacíamos referencia a un mapa, decíamos, ¿no? Yo tengo que verificar que voy a empezar por aquí. Ahora tiene sentido, ya en la etapa 4, tiene sentido el identificar este punto. Porque si yo no identifico, no voy a poder entender dónde voy a despachar los materiales. Vamos a suponer lo siguiente, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo acá y decido empezar la actividad por acá. Vamos a pintar esto entonces de rojito. Y voy a iniciar la actividad por acá. Esta es mi actividad, yo estoy realizando la planta y voy a iniciar todo lo que es mampostería, vamos a hablar de muros de ladrillo, en esta zona. Entonces yo voy a despachar acá. Ok, empiezo por acá. Ya lo he decidido. Ubicación de materiales, ¿dónde voy a ubicar? Vamos a tomar en cuenta que estamos trabajando exclusivamente con, si es mampostería de ladrillo, tengo agregado fino, que sería la arena, y tengo cemento y agua, ¿no? Esos 4 elementos. Estos tendrían que estar en una zona circundante al punto de inicio. ¿Por qué? Porque si voy a instalar a este lado, aquí, vamos a poner, aquí voy a poner la arena, muy bien. Aquí va a estar, qué sé yo, los ladrillos. Aquí va a estar el agua.
El tiempo, y esto lo hemos comentado también, de traslado de estos materiales para alcanzar este punto, efectivamente va a ser dificultoso el desarrollo de la actividad. Se va a dificultar, es muy dificultoso. No voy a poder yo trabajar de forma coordinada. El personal operativo va a perder mucho el tiempo. Y lo comentamos también, el traslado de material, y eso por si acaso son datos estadísticos. En traslado de material, el personal tiende a perder el 70% del tiempo en obra. Si yo voy a colocar estos materiales mucho más cerca, vamos a pintar de un color diferente. Este que sea agregado. Aquí, muy bien. Y le bajamos el tono. Ahí. Este va a ser el ladrillo. Lo pintamos de un color. Muy bien. Ahí está el agua. Ahí tenemos los ladrillitos. Y aquí vamos a tener los agregados. Vamos a darle un color plomizo. Yo tengo ya identificada correctamente la zona. Y estos están mucho más cerca de donde voy a iniciar la actividad. Por ende, el tiempo de traslado de estos materiales a el punto de ejecución es mucho menor. Optimizo el tiempo de trabajo, optimizo la actividad y sube el rendimiento en la obra. Muy bien, eso exclusivamente si hablamos de la ubicación de materiales. ¿En qué consiste vía y acceso? Yo tengo que, bueno, he decidido trabajar acá, ¿no? He decidido iniciar la obra en este punto. Aquí está, acá. Pero después de ¿a dónde me dirijo? Voy a ir de forma, qué sé yo, ¿no? En este sentido o en este otro sentido. Ahí. Eso tiene que ver para que yo al momento de realizar la actividad en esta área, yo pueda tener libre acceso. Muchas veces pasa lo siguiente. A veces tengo acá obstruido esta vía de acceso y las personas tienen que bordear, y al bordear no solamente pueden tener algún tipo de accidentes, sino también van perdiendo el tiempo. Entonces tengo que tener definida las zonas por las cuales el tránsito del personal va a ser libre. Esto es muy dificultoso cuando uno no sabe organizar su obra. No solamente voy a ver la vía de accesos, estoy viendo depósitos. Ya, ¿dónde van a ser mis depósitos? Esto está al aire libre, no pasa nada, no hay ningún problema, voy a poder controlar, solamente voy a tapar aquí los áridos, voy a tapar con una bolsa. El ladrillo no hay ningún problema, el agua está ok, pero necesito otros tipos de materiales, necesito herramientas menores. ¿Dónde va a estar el depósito? Ya. A nivel general lo puedo ubicar en un lugar muy específico. Eso tengo que yo mostrar en la organización interna. ¿Dónde están los depósitos? Si esto fuese en un segundo o tercer nivel, ¿dónde voy a ubicar el guinche o la grúa para subir los materiales hasta este nivel? ¿No es cierto? Y trabajo en la normativa de seguridad industrial según los peligros que se vayan evaluando en el sector. A ver, para que se entienda esto. Aquí tengo ya un ejemplo, ¿no? Una pequeña imagen de qué sucede cuando tenemos este tipo de actividades. La ubicación de este tipo de grúas, ¿no? es clave. ¿Por qué? Porque estas no son fáciles de desmontar. Esta va a ser toda la actividad. Si ubico mal la grúa, el desmontar la grúa y montarla en un lugar más idóneo para realizar el trabajo de forma eficiente, va a demorar tiempo. Y el tiempo perdido me produce desviaciones. Eso es una mala planificación. Puede que la obra sea muy sencilla o sea muy compleja. ¿Ok? ¿Qué más? En base al ejemplo que estamos trabajando. Si hablamos de seguridad industrial, bueno, ahorita vamos a profundizar más esa partecita. El trabajo que estamos haciendo nosotros es el hormigón ciclopio. Ya sé que voy a empezar por acá, pero ya voy viendo yo zonas en las cuales puedo depositar materiales. En este caso la piedra, aquí tengo mi leyenda, ustedes tienen que hacer eso, ¿no? Una leyendita. Esta formita son los letreros de seguridad, este va a ser depósitos de piedra y este es el mixer. ¿Por dónde va a recorrer el mixer? El mixer va a recorrer por esta zona, entre comillas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿dónde puedo depositar? Según la capacidad del mixer, el mixer va a recorrer hasta aquí nomás. Entonces aquí voy a poner
un depósito de piedras. Muy bien. Para esta parte donde va a trabajar el mixer, aquí voy a poner mi primer depósito de piedras. Entonces de aquí va a ser fácil estivar las piedras hacia este trabajo, ¿no? Muy bien. Aquí ya se me acaban las piedras, porque ya tengo un cálculo aproximado de volumen. Sé que también el mixer va a llegar acá, hasta acá es el volumen máximo del mixer, después tiene que traer otro mixer. El segundo mixer, ¿dónde va a empezar el trabajo? El segundo mixer tendría que empezar el trabajo después del de piedras, entonces tendría que empezar acá. Ya, entonces esta zona ya está cubierta, el mixer va a empezar por acá y va a recorrer toda esta zona. Entonces, para toda esta parte yo tengo acá mi depósito de piedra y esta va a estar en todo este sector. Os recuerden que tiene que ser la prueba al vacío, ¿no es cierto? Para cumplir esta actividad, el mixer se va a desplazar por todo este sentido y tengo la piedra. Tengo otro promontorio de piedra acá. ¿Este es para qué? Para esta parte. Cuando el mixer venga por acá y vaya bajando por acá, ¿no es cierto? Ya va a poder hacer la actividad y tengo el material disponible. Seguridad industrial. Yo sé que esta zona es segura y tengo que cerrar los pasos. Bueno, es insegura, perdón, y tengo que cerrar los pasos. Voy a trabajar exclusivamente con letreros de seguridad. Estoy yendo a la jerarquía de control administrativo. Muy bien. Porque existen 5 jerarquías de control. Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, uso de PPs. Voy a tomar el penúltimo, administrativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Colocar letreros de seguridad en todas las zonas de acceso, ¿no? Esto es lo que ustedes tienen que mostrar en organización externa, perdón, organización interna, considerando lo que ya hemos contemplado, que de inicio, ubicación de materiales, vías de accesos, depósitos, equipos, ubicación de equipos especiales y lo que tiene que ver con normas de seguridad. Bien, para que esto sea mucho más claro, ¿no es cierto? Vamos a hacer ahora una revisión rápida de lo que es seguridad industrial. Pero hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Está todo claro? Ingeniero, disculpe, ¿Sí? de cada uno de los grupos, de todos los grupos que tenemos acá, tenemos que hacer este paso, ya que mayormente lo veo esto más para instalación de faenas, para hormigonado, pero hay ítems que, digamos, no sé, no lo veo tan preciso, digamos, ¿Cómo hacer cuál? esto. Pero, a ver, tengo según en mis ítems el tendido de tuberías, digamos, como dice de la compañera Karen, es que es un área muy larga de trabajo, donde el diseño del plano, digamos, se va a ampliar, digamos, entonces va a ser mayormente a global. Es un poquito, ¿me podría explicar tal vez? Ya, ok. Vamos a tomar este ejemplo, ¿ya? Has hecho una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si tengo tendido de tuberías? Este es el trabajo. Voy a tender tuberías y más o menos esta es la longitud que yo voy a emplear. Ok, muy bien. De inicio, para tu organización interna tienes que saber a lo largo de toda esta sección, porque digamos aquí en todo este espacio es donde tú vas a tener tuberías, necesitas tener los tubos ubicados a lo largo de toda la zona. Entonces ahí entra la organización interna. ¿Dónde ubicas los materiales? En este caso no sería piedra, serían los tubos, ¿no es cierto? Va a estar esto tendido todo a lo largo de toda la zanja. ¿Sí? No, porque eso hay que planificar. Ya. No, puede que convenga que aquí tengamos los tubos, entre comillas, no sean muy pesados y pueda yo estivar desde acá, pero no hasta este punto, porque voy a perder tiempo. Entonces pongo acá un depósito, aquí tengo otro depósito, aquí tengo otro promontorio de tubos para que yo pueda ensamblándoles conforme vaya haciendo el tendido, ¿no? Voy a también, según la necesidad del trabajo, después voy a rellenar con material suelto, clasificado. Ese material, ¿dónde va a estar ubicado? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Existen actividades relativamente sencillas que tal vez, entre comillas, no requieran tanta especificación. Eso depende del análisis de cada planificador. Y si ustedes lo piensan bien, cualquier actividad puede ser de esta forma. Me decía uno, el tendido eléctrico, ingeniero,
Para el tendido eléctrico, de inicio, ¿qué tipo de materiales necesitas? No, yo solamente necesito, qué sé yo, cables. Ah, ya. ¿Cuántos metros? Depende de eso, ¿no es cierto? No es lo mismo 10 metros que 100 metros que 1 kilómetro de cable. Estamos tomando un ejemplo simplemente. ¿Por qué? Porque el cable también tiene cierta densidad y el conjunto tiene un peso. Ah, entonces, ¿esto dónde voy a ubicar? El análisis difiere mucho de ítem a ítem, pero es posible hacer esta organización interna, sobre todo aquellas referidas a seguridad industrial. ¿Ok? ¿Se aclaró la duda? Sí, ingeniero, gracias. Inge, pero en Muy el movimiento de tierras no sería que se llama, en ese ítem sería el que se llama esto, la organización también, Inge, en el movimiento de tierras, ya que vamos a hacer excavaciones y no va a entrar el mismo volumen de tierra, ya que va a tener el tubo, como se diría. Claro, ahí entra. Por ejemplo, el movimiento de tierra, ¿tú qué necesitas? Ubicar una zona en donde vas a poner el material que estás retirando, ¿no es cierto? Puede que sea un buzón o puede que deposites que sea un costado. Pero aún así, eso tienes que planificar. Porque no es lo mismo colocar a la izquierda que a la derecha. ¿Hay algún impedimento? Puede que exista según la geografía del lugar. Puede que no convenga que esté a este lado, sino a este lado. Eso, ¿quién lo decide? El residente. ¿En base a qué? A su organización interna. ¿Ok? Ok, Inge, gracias. Muy bien. Listo. Entonces, ahora vamos a... Sí, escucho. Una guía para hacer esta parte, pero para trazar y replanteo. Ah, ya. Para casales de planteo. En casales de Sí. planteo, a ver, vamos aquí atrás. Vamos a explicar un poquito lo que hemos revisado. En casales de planteo, ¿necesitas una zona para ubicar materiales? Oh, Sí. sí. Sí, necesitas. ¿Necesitas una zona de vías y accesos a la obra? Sí. Sí, necesitas. ¿Necesitas depósitos especiales? No, especiales no creo. Ah, ya, eso tienes que evaluar. Si necesitas, tienes que ubicarlos. Necesitas, qué sé yo, el empleo de equipos muy especiales, guinches, grúas, que tienen que estar desde el inicio de la obra. Si es así, tienes que ubicarlos. Si es no, esto se habilita simplemente cuando ya va a iniciar la actividad que se quiera. Pero eso sí, necesitas normas de seguridad. Mínimamente asegurar la seguridad, valga la redundancia, del lugar, ¿no es cierto?, de la obra. Entonces, ¿cómo tú vas a garantizar la seguridad de toda la obra? Eso también tienes que definir, ¿no? Puedo utilizar, qué sé yo, cabinas para porteros, cabina para seguridad especializada, dependiendo mucho qué tipo de obra sea, ¿no es cierto? Puede que enmalle toda la zona y todo eso tiene que verificarse en un plano. Ojo, repito una vez más, ustedes trabajan con su plano y tiene que verificarse eso en el plano. Estos son los criterios básicos. ¿Hay más? Sí hay más. Estamos mencionando los más básicos. Ubicación de materiales, vías y accesos, depósitos, equipos especiales y norma de seguridad. Está clarito, ¿verdad? Quisiera agregar algo Sí. para tratar de ver la duda de mi compañero. Es que lo primero que tienen que hacer cuando tienen un proyecto es una inspección ocular al terreno. Exacto. Y obviamente ya está el proyecto elaborado y con los planos ya van a verificar más o menos dónde va a ir la edificación, la torre o la excavación para sótanos, fundaciones, lo que sea, ¿no? Y en ese punto ustedes van a ver dónde pueden acopiar agregados. Por ejemplo, si van a excavar, si van a realizar una excavación de sótano, tendrán que ver el lugar de acceso de maquinaria para que saquen la tierra, ¿no? Porque que la retroexcavadora esté sacando hasta la calle y cargando es mucha pérdida de tiempo. También tendrán que ver, tomar medidas, como dice el ingeniero, de seguridad para no afectar a los vecinos o inclusive lo más complicado, que es lo más difícil, es cuando excavas al ras de la calle y tienes, por ejemplo, pasos de vehículos que causan vibración.
¿no? Entonces, mayormente lo que haces, como les digo, es una inspección ocular a obra y ahí verás, ya sabrás el tipo de obra que vas a hacer y los materiales que vas a necesitar. Con eso ya puedes hacer un análisis de en qué lugar vas a copiar materiales, en qué lugar te conviene poner la mezcladora, en qué lugar vas a poner el fierro y si vas a preparar la mezcla, el hormigón en obra, igual ahí sí tendrás que hacer un depósito para el cemento, porque la lluvia, la humedad no puede llegar y va a estar en contacto con el suelo. Hay muchos factores que tienen que tener en cuenta, pero esto mayormente se hace visitando en obra y ya teniendo en cuenta el tipo de proyecto que van a realizar. Exacto, muy buen aporte. Ojo, ustedes tienen que, por eso el plano es clave, ¿no? Ahí ustedes ya viendo, bueno, ustedes según el proyecto que están desarrollando, la va a ser un poco dificultoso, pero ya vayan idealizando cómo podrían hacer su organización interna, ¿no? Vayan pensando dónde podrían colocar la seguridad, dónde tendrían que estar los materiales, imaginando cómo se va a desarrollar el proceso, la actividad en sí. Esa es la idea. Una vez más repito, hipotéticamente el planificador tendría que tener amplia experiencia. Si tiene experiencia, dice, no, conviene que esté la piedra solo en este sentido, porque acá tiene que haber más espacio. ¿Quién le dice eso a él? Es la experiencia. Pero si yo no tengo experiencia, por lo menos tengo que tener una idea de cómo podría funcionar la actividad organizando de forma interna. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Y la prueba hidráulica tiene organización interna? Claro que sí. ¿Por dónde vas a iniciar? De inicio, cuando tú vas a tener el tendido completo, ¿no es cierto? Tienes tendido completo de todos los ductos, tienes que más o menos tener los puntos de control. ¿Quiénes van a hacer la evaluación de las juntas? Eso también se tiene que organizar, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, digamos, ya tengo el tendido de tubería, de tal manera como ves la prueba hidráulica desde arriba hasta abajo que llegue con cierta presión. Eso tengo que plantearlo con la organización interna. Sí. O sea, la actividad tuya es prueba hidráulica. Sí, ingeniero. Bueno, entonces ahí lo único que son ensayos de control, y el control justamente es el verificar que no existan fugas. Necesitas, en este caso, si vamos a tener esta designación, por lo menos tener una idea de dónde van a ser los puntos de control, ¿verdad? Para que tú sepas dónde enviar tu personal. Ya tú te quedas aquí, tú aquí, y no, si es que la obra es muy grande. Si es que es relativamente pequeña, entonces tú te fijas solo toda esta zona, tú este nivel, y ya, ¿no? Eso también tiene que organizarse. Ojo, recuerden que aquí lo importante es tratar de optimizar tiempos y movimientos. Tenemos que tratar de optimizar tiempos y movimientos. Mientras las personas se muevan menos para hacer la actividad, el rendimiento de la actividad sube. ¿Sí? Es lo que tenemos que buscar en la organización interna. ¿Ok? Ok, gracias. Bien, muy bien. Ahora, la pregunta, si hablamos de seguridad industrial, ¿se puede evitar los accidentes? ¿Es posible evitar accidentes? Sí, si yo sé muy bien cómo aplicar mínimamente la matriz IPER-C en seguridad industrial. Pero vamos a hacer un repaso rápido de lo que es seguridad industrial. ¿Ok? En una parte 3 ya. ¿Cuáles son las normativas básicas o qué criterios tengo que tener yo si hablamos de la seguridad en el trabajo? ¿No? Recuerden que toda actividad siempre está involucrada a un peligro. Y vamos iniciando con definiciones sencillas. En principio, peligro es cualquier actividad, circunstancia, persona, equipo, maquinaria que pueda generar daño. Eso es un peligro. Cualquier actividad, equipo, persona, circunstancia o actividad, bueno, repito, actividad una vez más, que genere daño. Eso es peligro. Entonces, lo primero que tiene que hacer acá el ingeniero responsable de seguridad, los mismos residentes que no tenemos, esta persona encargada, es identificar los diferentes tipos de peligros. Después de ello,
Se mide el riesgo, si es alto, medio, bajo. Se realizan permisos de trabajo en función al tipo de actividad y se controla el riesgo mediante jerarquías de control.